Bienvenidos amigos, esto es Más que Política Podcast. En esta ocasión vamos a hablar con una figura importantísima en la vida política, sobre todo en la participación de las mujeres en la vida política dominicana. Yo diría que la pionera y madre de muchas políticas en nuestro país. Y me refiero a Peggy Cabral, diplomática, internacionalista, política por demás. Fue esposa del líder de masas, José Francisco Peña Gómez, pero además propulsora y la primera presidenta de la Federación Dominicana de Mujeres Socialdemócratas, la primera organización política formal de mujeres en nuestro país. Bienvenida, doña Peggy. Mi madre política también. Así es, Nadia. Estaba esperando que lo dijeras. Así es, por supuesto que sí. Para mí de verdad que es un placer tenerla acá y sobre todo ver el transcurrir del tiempo, la transformación y la participación de la mujer en la vida política y en todos los aspectos de la vida nacional en estos momentos. Usted como pionera, porque de verdad que yo pienso que muy merecido el nombre, como pionera en aperturar, digamos, ya de manera activa a la mujer en la vida política. ¿Qué opinión le merece en el transcurrir del tiempo? ¿Cómo ha sido esa evolución de la mujer? Mira, definitivamente cuando a mí me preguntan dentro de las tareas que he realizado, una de las que más me siento orgullosa y contenta es de lo que fue la Federación de Mujeres Socialdemócratas. Esta organización me permitió compartir con las mujeres, saber el sentir de nuestras mujeres, no de las nuestras mujeres de la capital, nuestras mujeres del país, porque con ellas compartíamos y sobre todo le preguntábamos qué querían o qué esperaban. Y realmente el activismo que se generó con la Federación de Mujeres Socialdemócratas fue tan importante, no solo local, sino internacional. Fuimos definitivamente el movimiento más grande de mujeres, con más de 250,000 mujeres inscritas. Pero también de la federación nació otra estructura no menos importante, que es la FEDOMUS de Juvenil. Así es, de la que yo formé parte. De la que tú formaste parte. Donde ahí salieron mujeres con entusiasmo, al ser jóvenes, a comenzar, se iniciaron con más ímpetu que la misma federación. Y puedo decir que la mayoría de ese grupo de mujeres lograron obtener cargos importantes que algunas todavía lo ostentan. Así es. ¿De quién fue la iniciativa de la federación? Mira, ¿salió de usted o fue una iniciativa de Peña Gómez? ¿De quién era el que realmente tenía una organización de país en su cabeza totalmente y todo lo que él pensaba que era importante lo hacía? Una vez cuando regresa de Europa, después de haber estado en un recorrido, viene y nos reúne a mí y a 5 mujeres más y nos pide que hagamos una federación, porque él había estado en Europa, creo que fue en Alemania, en donde estaba la Federación de Mujeres, y entendió que era necesario que el partido tuviera un brazo de mujer, pero un brazo de mujer que ejecutara, una mujer que realmente fuera parte de la estructura de un partido. En un momento dado fue tal la participación y el crecimiento que decíamos que tenía, él mismo lo decía, que tenía un partido dentro del partido. ¿Y qué problema? Un partido de mujeres, además. De mujeres, pero realmente sí, porque el espacio que se dio no era el espacio normal de servir la taza de café cuando estaban en reuniones, aperturar las puertas, acomodar la sala, sino que en esas mesas tenía que estar la mujer sentada, opinar, decir y atreverse. ¿Existe machismo todavía en los partidos políticos respecto a las mujeres?
existe machismo en el país y eso se refleja también en los partidos políticos. A las mujeres nos cuesta mucho conservar espacio, nos cuesta mucho sumarse, nos cuesta mucho conseguir un espacio de jerarquía que no te empujen para sacarte. Entonces, pero definitivamente tú vas a las universidades, hay más mujeres que hombres. La mujer es la que se prepara, la mujer es la que tiene la fuerza y el aval de estar. ¿Mm? Y hemos conseguido espacios importantes. Yo siempre me preguntan que si yo considero que el país puede ser gobernado por una mujer. Y siempre yo contesto lo mismo, claro que sí. Hace tiempo que tendríamos que haber tenido una presidenta. Y tú lo ves en los países de Centroamérica. En Costa Rica ya 2 mujeres. Sí. En En Panamá México. hubo mujeres. En México hay una mujer. Las mujeres empezaron por Sudamérica. Y quiero decir que hay más mujeres. En Latinoamérica hay más mujeres que fueron presidentas que en el mismo Europa. Oh, bien. Así es. Entonces, doña Peggy en cualquier momento no se podría descartar que la pudiésemos ver tal vez en una boleta. Bueno, eso puede ser en cualquier momento, pero nosotros tenemos que impulsar a gente joven, tenemos que abrir las puertas. Por eso en el partido también hemos abierto ahora el capítulo de FEDOMUS de juvenil, que estaba cerrado, no se había aperturado. Y entiendo Yo creo que yo todavía tengo edad. ¿Qué puede? te podemos dar un espacio, no te preocupes. Admitan. Advita o asesora, como Así tú es, quieras. así es. En comunicaciones, mira, las mujeres deben prepararse en todos los Así campos. es. Y quiero decir que también en el campo de mujeres comunicadoras me siento muy bien porque hay muchas. Sí, Y realmente. y están en la delantera. Así en la es. mayoría de los Mujeres al casos. poder. Así es. Usted habla de renovar y que necesitamos al frente gente joven. En ese sentido, los partidos políticos han perdido un poco, digamos, de credibilidad y hasta apatía por jóvenes, de que entienden que no tienen espacio dentro de los partidos, que el liderazgo rancio pues cierra las puertas. ¿Qué le falta a los partidos políticos? Y en el caso del PRD específicamente, de ser un partido grande, luego en su última crisis verse tan reducido, y críticas precisamente de que la cúpula era cerrada, de que no había espacios, de que el presidente del partido es muy vertical. ¿Qué está haciendo en ese sentido conforme a lo que era el idealismo de José Francisco Peña Gómez y la visión de José Francisco Peña Gómez, sobre todo con la juventud, para poder renovarse y reconectar y tal vez volver a ser ese partido grande que siempre fue? Mira, realmente los jóvenes, la mayoría de los jóvenes, cuando se entra en campaña, es que se deciden participar. Esa es la realidad. Sin embargo, nosotros hemos empezado temprano en la organización del partido, hemos empezado a caminar por todas las provincias para ver quiénes están, quiénes quieren continuar. Y dentro de esas direcciones siempre hacemos mucho hincapié en la dirección de los jóvenes. Y eso se ha ido fomentando, se ha ido... y eso nos permite darle espacios también de importancia a ellos para que puedan estar dentro de las decisiones, porque tanto las mujeres como los jóvenes no participaban en la dirección en las decisiones del partido. Pero nosotros en esta oportunidad hemos abierto las puertas lo más que podemos para que los jóvenes participen, hagan propuestas. Y ese es el camino que los puede impulsar a querer participar en política. Pero también vuelvo y repito que en la mayoría de los casos, no solamente en el PRD, los jóvenes participan cuando comienzan las campañas. Ahí es que se entusiasman. Pero dentro de lo permanente, de las reuniones, sin embargo, nosotros ahora en la parte de la Secretaría de Educación, está haciendo programas porque, ¿qué te pregunta un joven?
yo lo que quiero es prepararme en tal cosa, yo quiero... Eso es lo que piden. Sí, claro. Entonces nosotros estamos en ese tema, tratando de dar respuesta en lo que a ellos les puede interesar. El PRD tenía su escuela de pensamiento y tenía su instituto de formación política, incluso muchos jóvenes, de hecho, muchos de los que hoy están en funciones públicas, tuvieron la oportunidad de irse al extranjero a capacitarse gracias al PRD de aquel entonces, gracias a Peña y esa gran capacidad de alianzas que podía hacer Peña Gómez. Podría decirse que Peña fue un canciller de la política sin tener una cartera como tal. Yo diría que más que eso, porque realmente él tenía una visión que para ayudar a su país, pero también para ayudar a los países, sobre todo de Latinoamérica, que participó en muchos momentos y en muchos procesos difíciles ayudando. Pero realmente su preocupación en su momento fue lo de las mujeres, pero también lo de los jóvenes. Los jóvenes para él, y se mandaron muchos fuera a estudiar. Nosotros ahora estamos preparando, como te dije nuevamente, los entrenamientos, que es lo que piden, los jóvenes piden. Que eso me alegra, porque cuando tú te sientas con un joven y te pide, mire, yo quiero que nos apoyen, y eso lo estamos haciendo también. En ese sentido, el ideal de Peña Gómez trasciende la internacional socialista, pero vemos que de alguna manera siempre se encasilla la internacional socialista o los países de gobierno socialista más hacia la izquierda. Y también como que dejan una deuda social. ¿Entiende usted que se aplica realmente la ideología del socialismo como tal en los países donde los gobiernos de línea socialista han asumido? Mira, donde hay un socialismo democrático, sí, pero no hay que confundirse con socialismo. Así es. Ahí ya entran en otra línea igual que la derecha. La derecha ha ido tomando espacios en estas últimas elecciones. Vemos en Chile un hombre de derecha totalmente, que está gobernando ahora, recién elegido, lo mismo en Argentina. Lo mismo en diferentes, ahora hay elecciones en Perú y en Colombia. En Colombia se está dando una situación muy difícil porque hay dos figuras, que son las dos figuras que están en la palestra. Uno de derecha totalmente y otro de izquierda. Politizado, o sea, están polarizados. A Paloma, que estaba en la parte intermedia, que lo apoyaban los partidos socios nuestros, prácticamente no está dentro de las personas que pueden elegir este domingo. Era una candidata que se pensaba que sí, pero han ido tomando mucha fuerza la derecha y la izquierda. Entonces, ahí está polarizado totalmente. Vamos a ver lo que ocurre. Pero en Perú también hay unas segundas elecciones. Vamos a ver lo que sale. Pero el socialismo democrático aplicado en los gobiernos nuestros, sí. El socialismo, no. Mire, hemos visto, a propósito de de la separación, digamos, de idealismos y demás, el mundo está totalmente convulso. O sea, vemos Estados Unidos, conflicto Irán, Estados Unidos, Israel, Latinoamérica por igual, la situación de las democracias en nuestros países, y como que el multilateralismo y los organismos internacionales han perdido vigencia o la capacidad de negociación. La Internacional Socialista en su momento fue una estructura de gobiernos, de aliados, que tenía importancia e incidencia dentro de los temas internacionales. Sin embargo, hemos visto o se percibe cierta decadencia por parte de este organismo, como también de otros, y hasta cierto punto que alinea gobiernos socialdemócratas, pero que para los
las potencias o quienes están encima ahora del control de la hegemonía política, pues los ven como países no alineados o que no se corresponden con los intereses generales. Mira, Pedro Sánchez es el presidente de España, pero es el presidente de la Internacional Socialista. Y efectivamente, él actuó rápidamente ante las situaciones que estaba viviendo Europa y el mundo entero, y habló de no a la guerra y sí a la paz. Eso lo levantó definitivamente con un liderazgo y pudo llamar a los países, a los partidos en democracia, haciendo una actividad en Barcelona, sí, donde realmente acudieron muchos presidentes, no realmente de la internacional, pero sí con países, con presidentes demócratas que estaban, y realmente fue un éxito, y eso levantó también a la internacional, porque fue quien tomó la delantera ante una situación que estaba viviendo el mundo. Así es. ¿Cuál es el propósito que persigue la Internacional Socialista y sobre todo a propósito de esa posición del presidente Pedro Sánchez en su condición de presidente de la Internacional Socialista? Porque el conflicto ha seguido e igual siguen las relaciones bilaterales y diplomáticas de una parte y de otra. ¿Cuál sería y qué persigue, más allá de la paz también, la Internacional Socialista en este sentido? No, gobiernos democráticos, gobiernos socialdemócratas, una mayoría. En un momento dado, de hace muchos años, que estaba Peña Gómez en la Internacional, prácticamente el 80% de los países de Europa eran socialdemócratas. Por eso él tenía una gran participación y un gran poder para ayudar. No así Latinoamérica, que después fueron cambiando. En este momento no. En este momento tú tienes Italia que es de derecha, tú tienes varios países de Europa que no son socialdemócratas. Entonces se trata de apoyar a los partidos del socialismo democrático para que realmente se produzcan los cambios que se esperan con un país. Doña Peggy, usted ha sido embajadora, diplomática y sobre todo también con una visión muy amplia en el contexto internacional a propósito de la Internacional Socialista. ¿Cómo ve usted la participación y el posicionamiento de la República Dominicana en el contexto internacional, a partir incluso de, podría decirse, el esplendor que le dio en su condición de canciller Miguel Vargas, en su gestión como canciller a la República Dominicana? Mira, en este momento, no República Dominicana, sino el mundo vive situaciones diferentes, vive realmente todos a la expectativa de una salida de no a la guerra, ¿verdad? Pero realmente los organismos internacionales no han logrado en esta etapa poder tomar ni la jerarquía que tenían antes. Pero es por las condiciones que se está viviendo realmente, no solo en Latinoamérica, sino en Europa también. Yo creo que son cambios, esperemos que la guerra concluya, porque en un momento dado Trump estaba por resolver el tema de Ucrania y Rusia. Yo estaba feliz con eso, pero eso todavía no se ha resuelto. Así es. Pero esta es más grave. Así que esperamos que se pueda resolver. Y los organismos internacionales no pudieron accionar favorablemente. No porque no lo intentaran, pero no hubo respuestas favorables. A propósito de la situación actual y de la participación de la mujer también en la vida diplomática, antes de la pausa, le voy a dejar la preguntita. Yo entiendo, a mi parecer, que el último referente, digamos, de ente de equilibrio en el mundo de la geopolítica y de la diplomacia fue Angela Merkel.
Sin embargo, luego de ahí no hemos visto una figura de peso en ese sentido. Yo quisiera saber, después de la pausa, cuál es su opinión al respecto. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Esto es Más que Política Podcast. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Hola dominicanos y dominicanas. Tenemos el honor de presentar Ciudadanos al 100. una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación Y yo. Y yo. Y yo. Pero mami. Ay, perdón, disculpa. Ok, seguimos. ¿Y todos los jóvenes en edad escolar? Junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana. porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones para ser ciudadanos al 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Mami, en reuniones familiares no usamos los celulares. Continuamos, esto es Más que Política Podcast. Estamos conversando con Peggy Cabral, diplomática, política, actual secretaria general del Partido Revolucionario Dominicano, que vamos a hablar de eso también, doña. Pero dejamos una pregunta en el aire. Angela Merkel, una mujer de poder, de mucha incidencia en el tablero geopolítico, pero sobre todo era una persona que tenía voz y peso frente a las opiniones que ella emitía, y en este momento sería como que muy necesaria una figura como ella en este conflicto internacional. Definitivamente, pero esto se ha desmenuzado tanto que no aparece una figura que tenga el aval como lo tenía ella, porque ella era respetada en la mayoría de los espacios. Sin embargo, tendrá que surgir y poder realmente levantar la voz y ser escuchada, y que bueno, que ojalá sea una mujer. ¿Y qué opinión le merece a usted que sea una mujer en un mundo todavía dominado machismo por hombres, y sobre todo en el escenario donde ella tenía este gran alcance y este gran poder? ¿Qué tenía ella, o cuáles eran las cualidades más bien que le daban esa característica de líder y de ser escuchada? Lo primero era líder, eso es lo primero. Eso igual que Peña Gómez. Peña Gómez era líder. Eso no tiene una explicación que tú puedas decir por esto, no. Ella era eso, y lo que decía era tan certero y era considerado así, que se escuchaba y así se hacía. Así es. Bueno, ojalá y se pueda, en este contexto, pues que de nuevo surgir personas así. Así es, que los organismos internacionales puedan tener alguna figura que sea un ente de equilibrio en ese sentido. Y a propósito de mujeres con poder, usted actualmente es secretaria general del Partido Revolucionario Dominicano, electa en el último proceso interno que se hizo. Ya usted me habló de la renovación, de dar participación a los jóvenes, pero ¿qué más allá contempla el Partido Revolucionario Dominicano? Y sobre todo, digamos, frente a participar en los temas de debate nacionales que se están llevando a cabo. Mira, como te comenté, nosotros entramos prácticamente después de las elecciones, inmediatamente
a recorrer el país hablando con las direcciones del partido. Las direcciones del partido y preguntando el porqué y la opinión de ellos. Se hizo todo, estuvimos un año en ese trabajo, en donde pudimos apreciar lo que son nuestras estructuras actualmente. Y realmente estamos contentos porque hay prácticamente en cualquier distrito, en cualquier municipio, en cualquier lugar que tú vayas, hay un representante del PRD. Eso es algo importante porque están porque quieren, no porque se lo obligan ni porque se les paga. Es el que están en contexto de que ese es su partido y que ahí van a hacer la tarea. ¿Qué se está haciendo también? Personas que algunas se acercan o otras que tienen la capacidad de aspirar en un futuro a regidores, a diputados, a alcaldes, ir viendo y conversando con ellos para ver las posibilidades de que cuando venga la etapa de candidaturas tener las personas adecuadas que puedan realmente ser candidatos y jugar un papel importante. ¿Entiende usted que en una próxima contienda electoral y ya próximo a la precampaña y demás, y visto el panorama político que hay, la división que existe, digamos, entre partidos de oposición, según las últimas encuestas, lo que ha descendido el gobierno en términos de valoración, que el PRD pueda resurgir y tener un papel, digamos, en términos de porcentajes electorales que le permita volver a garantizar estar dentro de los principales 4 lugares en una boleta electoral? Nosotros estamos entre los 4 lugares. Realmente tenemos un número 4, no 5, pero estamos dentro de los primeros partidos políticos. Definitivamente esa es la intención primaria, participar, lograr que el partido sea un ente de consulta y en el futuro poder jugar un papel importante como siempre lo había hecho anteriormente. De verdad que ese es el trabajo actual. Y ver un poco más adelante cómo viene también la situación de los otros partidos en la oposición y conversar. Pero nosotros estamos trabajando para nosotros. Estuvimos y vamos a continuar trabajando para nosotros para ver realmente las posiciones que nosotros podemos ir conquistando. Doña Peggy, es inevitable preguntarle, el PRD, el partido más grande, ha sido la madre de todos los partidos a excepción de 14 partidos. A excepción del Partido Reformista. Exacto. ¿A qué se debe? ¿Qué entiende usted que provoca tantas divisiones en el PRD y que luego surgen nuevas fuerzas políticas? Mira, los electorados, no solamente de República Dominicana, de todas partes, no se atan ya con partidos, sino con figuras. Ya la gente te sigue más. No era como antes que Peña Gómez y el PRD era... Lo que pasa es que Peña era genio y figura. Y era el PRD. Así es. Pero en cualquier parte, te digo, estuve en Argentina y había elecciones creo que en octubre y tú le preguntabas a una persona en la calle, ¿usted va a votar? ¿Y qué es eso? ¿Y cuándo es eso? Yo estoy muy lejos de eso. O sea, nadie le está dando la importancia que se daba antes. Ahora sí, si tú vas a un pueblo donde hay una persona que es querida, que está en contacto con a esa persona, es que la gente sigue. Entonces son figuras más que partidos políticos. Entonces hay que reestructurar lo que tiene, darle la importancia y poner en cada lugar a ver quiénes quieren participar ya en un futuro, en las futuras elecciones. ¿Cuál era el pensar del doctor Peña Gómez a propósito de esas crisis y esas divisiones?
frente a quienes se iban, a quienes formaban tienda aparte, y el escenario político y las crisis que vivió. Bueno, realmente, mira, hubo muchas divisiones, pero Peña Gómez era un hombre que trabajaba mañana, tarde y noche y que realmente valoraba, sí, si se iba alguien que él pensaba, trataba de hablar con él también, pero él seguía para adelante, no estaba pendiente a si fulanito se quiso ir o él no estaba pendiente de eso, él estaba pendiente del futuro permanentemente. Tomando en cuenta la visión de José Francisco, su visión de gobierno, y analizamos los últimos 20 años de gobiernos de la República Dominicana, ¿hay algo que pudiese decir Peña Gómez hubiese estado satisfecho de lo que se ha hecho en el país, de lo que se ha hecho en cuanto a su visión social, a su visión de desarrollo? Lo que pasa es que él tenía muy claro lo que podía o lo que quería hacer. Él escribía sus programas de gobierno cada vez que era candidato y sabía en cada lugar, en cada ministerio y en cada provincia qué hacer. Por eso cuando él iba a cualquier provincia a hacer campaña, él sabía exactamente lo que estaba pasando en esa provincia y lo que había que mejorar. O sea, él estaba en un contacto permanente con el pueblo, con la gente. Eso de primero a la gente no era mentira. Así es. Era que él era eso. Así es. Déjame decirte algo que a mí me preocupa mucho y que creo que tiene que preocuparnos a todas. Los feminicidios. Sí. Yo es algo horrible que uno piensa cuáles son las acciones que puede ayudar. Y definitivamente me lleva siempre a pensar que la educación, la única forma, una educación en la casa, una educación en las escuelas, una educación sobre el tema. Porque es terrible los lunes encontrarte las noticias que hay una mujer más muerta. Pero en ese sentido, doña Peggy, y partiendo precisamente de su experiencia de liderazgo, digamos de abrir las puertas a ese empoderamiento positivo que deben tener las mujeres, vemos que con el transcurrir del tiempo, donde se supone que tenemos más accesibilidad a educación, a programas, han incrementado los feminicidios. ¿A qué entiende usted que está pasando en la sociedad respecto al comportamiento hombre-mujer? O sea, porque es violencia, a final de cuentas, intrafamiliar. No, definitivamente. Por eso te digo que entiendo que sí, que las mujeres van a la universidad, pero las mujeres a veces salen de una casa donde había un machismo, que su papá le pagaba a su mamá o que había beneficiaba más al hermano varón porque era varón. O sea, por eso hablo de educación, pero en las mismas casas. Claro. Hablo de educación en las escuelas. Hablo de que en las escuelas tienen que llamar a los padres, al padre y a la madre, y hacerles cursos o terapias, porque realmente ahí está el origen. Así es. Hablamos de educación, sin embargo, tenemos a la par instituciones, tenemos el Ministerio de la Mujer, vemos ahora que también el Ministerio de Interior y Policía anuncia una línea de ayuda, está la Procuraduría de Género. ¿Han fracasado las políticas públicas enfocadas a la defensa, a la educación de la mujer, a propósito de lo que usted señala y de este número alarmante de muerte de mujeres? No sé si han fracasado las políticas, pero no se han aplicado. No se han aplicado. No sé por qué. Pues tú puedes tener en blanco y negro una política, pero si no llegas al fondo a aplicarla como corresponde. Un grupo de diputadas estaban trabajando en eso. Y déjala ir, hicieron una reforma integral. A mí me visitaron el partido también. Y la misma preocupación de todas, pero el tema es aplicar.
cómo aplicarla que te dé el resultado para ir bajando, porque el problema es que se ha ido incrementando. Exactamente. Y este año, increíblemente. Sí, Hay un capítulo también que ahora parece que han sacado una ley con el tema de los niños, que también ha habido números alarmantes con el caso de agresiones a niños. Sí. En ese sentido, doña Peggy, hablamos de la educación, hablamos de la parte de la familia, pero también necesitamos políticas públicas para empezar a educar a la familia, que ya viene también con crianzas en violencia. ¿Qué papel deberían jugar los partidos políticos en ese sentido, más allá de solamente perseguir el poder, como entes que surgen de la misma sociedad? Bueno, definitivamente hay que hacer, vuelvo para atrás, un poco lo que nosotros hacíamos en la federación, que organizábamos charlas, organizábamos cursos realmente para darle a entender que ellas deben también ser parte de organizaciones que no permitan y que ayuden a sus propias familias, porque es ahí, el origen es ahí. Así es. Más allá de FEDOMUSDE y de esa gran apertura que dio el PRD, incluso hay que decir que fue el primer partido que aprobó una cuota femenina, de hecho mucho antes de que se aprobara la ley de la cuota electoral. Bueno, eso tiene la historia también, igual que la creación de la federación por parte de Peña Gómez, porque cuando ya se juramenta la federación, ahí él incluye que en toda la participación de la mujer debía haber un 25%, que así fue que iniciamos, en todas las estructuras, no solamente en todas las de arriba para abajo. Cuando eso se dio, que fuimos, como tú dices, el primer partido, inclusive fuimos llamadas por la Junta a un grupo de mujeres para preguntarnos cómo es que aplicamos el 25%. Y le informamos que sí, que así se había aplicado en todas las instancias de poder, en todas las instancias del partido teníamos esa cuota. Hasta que después se llevó a la cuota mayoritaria y ya los otros partidos también participaron, pero fuimos los pioneros. Así es. Sin embargo, en ese sentido, ¿entiende usted que los demás partidos del sistema han fallado frente a la mujer en cuanto a aperturar espacios y promover buenas prácticas de convivencia en la sociedad frente a las mujeres y demás? Porque no vemos mayor, digamos, organismos más allá de FEDOMUSDE. En una época estuvo el Foro de Partidos Políticos, pero también creo que fue iniciativa del PRD. Pero el Foro de Partidos Políticos... Foro femenino. Sí, eso era, nosotros participamos, inclusive yo fui presidenta también, nos turnábamos. Existe todavía, pero... muy pasivo. No se ven realmente, no se ven muchas propuestas, pero sí, es un mecanismo. Y pienso que es por lo mismo, que los hombres van cerrando los espacios y cuando no hay una imposición o cuando no se legaliza a veces las cosas como deben darse esas participaciones. Mira, la única ley, y vuelvo y lo digo, que es de pariedad, es la ley que Manola Santana, diputada nuestra en ese momento, propuso a los diputados en un día fue Día de la Mujer, que si el hombre era alcalde, la mujer debía ser vicealcalde y viceversa. Y esa es la única ley de pariedad que hay en este país. Busca otra. Entonces, si nosotros ni siquiera tenemos ley de paridad, en un momento dado también se pusieron las asesoras del Senado, en el cual también me incluyeron, que fue obra de Milagros Ortiz, en donde todos los partidos tenían que tener una persona. Y así fue que se concedió que las campesinas pudieran tener opción de las tierras, que antes no lo tenían. Que antes no lo tenían. Pero no hay más espacios
en donde realmente se pueda accionar. Y creo que sí, que tienen que ser programas donde, como ese momento en que Milagros puso el grupo de asesoras, incluyó una mujer de cada partido, y funcionó. Pero después cuando desaparece, no se le dio continuidad. No se le da continuidad a ese tipo de acciones. Una de las cosas que es muy cuesta arriba, sobre todo para la mujer, es el tema económico. Para poder hacer vida política, está la parte del cuidado, los hijos, la familia y el machismo mismo que debe enfrentar. Pero también está en la parte de vida partidaria el tema de usted fajarse a pelear por los chelitos que los partidos, la directiva le puedan dar a las direcciones de las mujeres para poder hacer las actividades. ¿Hay discriminación económica en los partidos políticos frente a las estructuras femeninas? Hay discriminación. Sí. O sea, ahora, por ejemplo, en el caso nuestro, nuestras candidatas tenían los mismos montos que los candidatos. Me consta. Ya, pero sé que les es muy difícil. Sobre todo en momentos de campaña, ¿verdad? Era igual, exactamente igual. Tomando en cuenta la situación actual, los números escandalosos de muertes de mujeres a mano de sus exparejas y parejas, y evidentemente el contexto político que vivimos, tanto nacional e internacional, ¿qué entiende usted que todavía falta, aparte de la educación, para, digamos, tratar de minimizar el problema que estamos viviendo? Bueno, también la parte psicológica. Los médicos, tenemos pocos psicólogos que den aportes así para estos temas que hay que tenerlos. Sí, hay que darle seguimiento a la salud mental definitivamente. La salud mental no tiene una representación específica para poder entrar en ese tema, ¿sabes? Y eso no nos ayuda definitivamente. Doña Peggy, más allá de la problemática, ¿cuál es, desde su punto de vista, la visión que usted pudiese decir de la mujer en términos de participación a mediano y largo plazo, en política y en todos los aspectos de la vida nacional, local, de liderazgo? Mira, en cuanto a la parte política, ya es obligado que tengamos regidoras, ya es obligado que tengamos diputadas, hay un porcentaje que la ley lo obliga, y eso es muy importante porque están ahí. Quizás la unidad de criterios en presentar proyectos unidas, no importa de qué partido sean, pudiera ayudar un poco más a veces en que las mujeres tengan otras instancias también donde acudir y que puedan salir beneficiosas. Pero es un trabajo en conjunto, individual no se consigue nada. ¿Hay unión y sororidad entre las mujeres? Sí, podemos decir que sí. Y puedo decirte por mi experiencia propia, las mujeres cuando entran en una acción y que deciden hacer proyectos, lo hacen. Y lo he visto en todas partes. Te puedo decir que inclusive en mi experiencia como embajadora, que tenía, la mayoría eran mujeres las que estaban ministras consejeras, yo logré una unidad entre todas. Y sacamos, yo no fui que salí beneficiada de la embajada, sino salieron todas, porque ellas eran parte del proyecto que ejecutaban las acciones. O sea, es así que yo creo que se pueden lograr las cosas. Doña Peggy, yo quiero agradecerle porque para mí de verdad que es de mucha satisfacción que usted, que es una madre política y que recuerdo cuando me agarró la primera vez de las manos y me invitó a una reunión, recuerdo que tenía que ver con la afrodescendencia en la Secretaría de Relaciones Internacionales del PRD, y de ahí, bueno, ya lo demás es historia. Yo soy una hija rebelde, pero soy su hija. Rebelde, pero hija. Pero podemos recuperar, Así no se preocupe. Pero de verdad que es un placer para mí, un orgullo además que usted me conceda esta entrevista, y algún mensaje final que usted quiera dar tanto a las mujeres como
aquellos que quisieran un espacio para hacer vida política a propósito de su condición de secretaria general del PRD? Mira, realmente lo que yo le digo a las mujeres que no se queden viendo televisión en la tarde, que participen, que el tiempo traten de hacer actividades y pensar cómo pueden ayudar a que las cosas sean mejores, no solamente quejándose. Estamos en un momento que las condiciones del país no son las mejores, realmente uno lo ve permanentemente, sobre todo cuando vamos al supermercado, ¿verdad? Así es. Que las condiciones no están dadas, pero pienso que el participar te da oportunidad. No participar no consigues nada. Así es. Muchísimas gracias, doña Peggy. Amigos, esto es Más que Política Podcast, así que será hasta otro próximo episodio. Denle a la campanita, denle like y suscríbanse.